Bueno, comenzamos. Los programas de infraestructuras urbanas que vamos a ver tendremos que distinguir porque dentro de instalaciones, del paquete o del módulo de instalaciones, tenemos lo que es CPCAD-MEP, que es todo el tema de instalaciones, pero referentes al edificio, dentro del edificio, y lo que vamos a ver nosotros son precisamente los que están fuera del edificio, los de la infraestructura urbana, lo que está fuera del edificio en lo que es la urbanización. Son cuatro programas: abastecimiento de agua, alcantarillado, electrificación y suministro de gas. ¿De acuerdo? Estos 4 programas, que no nos va a dar tiempo a verlos todos, ni mucho menos, vamos a ver uno o tal vez un par de ellos, pero comentaros que es exactamente lo mismo, es decir, vamos a ver uno, pero que todo lo que veáis es exactamente igual, el interface, todo es el mismo, veamos uno, veamos otro. Lógicamente cambiará la formulación, cambiará los parámetros a la hora de darle unos parámetros de cálculo, donde estemos hablando de presión, en otro programa estaremos hablando de otro régimen con pendiente, donde estemos hablando en un programa de un tubo de PVC, en otro estaremos hablando de polietileno, donde tengamos una formulación de Pancol-Lebrun, pues en otro estaremos con tal, pero que en definitiva el programa es exactamente lo mismo. De hecho, ya veréis o tenéis dentro de los 4 programas los ejemplos y el DXF con el que se desarrolla el ejemplo tanto de abastecimiento como de alcantarillado o de electrificación es siempre el mismo. O sea que la instalación, yo puedo poner un DXF, hacer toda la infraestructura de abastecimiento y luego pasar ese mismo DXF a la de alcantarillado, continuar. Bueno, en definitiva, la pantalla, la ayuda, lo que son los menús, la forma de trabajar, en cualquiera de ellos voy a meter nudo, de nudo a nudo voy a meter los tramos, luego editaré los tramos y diré qué material es, porque como os decía, en unos tendré un material determinado, en otros tendré otro material, en unos utilizaré una formulación, en otros utilizaré otra, pero la forma de trabajar, la forma de mover un nudo, borrarlo, sacar planos, sacar listados, calcular, todo es exactamente el mismo, porque ya os digo, el programa es el mismo, lo que pasa es que está dividido en 4 programas, que son los que vamos a ver. ¿De acuerdo? Y como os decía, a diferencia de los programas de instalaciones de CPCAD-MEP o, como estoy viendo por ahí, instalaciones de fontanería, CIPELEC, todo esto que hace referencia a lo que es el interior del edificio, estos son del exterior de la urbanización. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con el de abastecimiento de agua, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, está bien, entramos aquí en esto, tampoco está mal que lo veáis. Hemos entrado en el ejemplo práctico que lleva el propio programa, tal vez porque la última vez que se cerró el programa estábamos en esta obra. El programa funciona así, es decir, nosotros estamos trabajando con una instalación determinada o con un proyecto determinado y cuando cerremos el programa, cuando volvamos a abrirlo, él va a restablecer aquel fichero con el que estábamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora al abrir el programa, lógicamente es porque este programa se cerró con esta obra o con este proyecto que se estaba editando, ¿vale? Bueno, ahí tenéis todo el menú del programa: archivos, datos generales, ver, nudos, tramos, elementos, acotaciones, cálculo y ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros nos vamos a ir a hacer un fichero nuevo, archivo nuevo, o dentro de gestión de archivos, ¿veis? La diferencia, nuevo es porque nos vamos directamente a abrir un fichero nuevo, a hacer un fichero nuevo. En gestión de archivos, igualmente obtenemos la posibilidad de decirle que es un fichero nuevo lo que queremos, pero también es cierto que podemos, a partir de uno en concreto que ya tuviéramos en la lista, decirle, pues de uno concreto hago una copia, ¿vale? Y modifico cualquier cosa. Puedo borrar ficheros, puedo buscar un fichero determinado, puedo comprimirlos, puedo descomprimir, porque el fichero que comprime o en que se comprime
Cualquier programa, esto es general para todos los programas de CIP Ingenieros. Es decir, una obra bien de estos de infraestructuras o de CIPCAD o de nuevo metal 3D o de tal, cuando se comprimen, o de Arquímedes, de lo que sea, de cualquier programa nuestro, el fichero que se va a comprimir tiene extensión .zip, de CIP, C-Y-P, .zip, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nosotros podemos ir, porque al margen que cada programa, los ficheros tengan su propia extensión, dependiendo del programa con el que estés trabajando, todos los ficheros, eso sí, una vez que están comprimidos, sí que van a tener el mismo tipo de extensión y es .zip, ¿de acuerdo? Es importante porque aparte tenemos una copia de seguridad, siempre es importante tenerla. El fichero está comprimido y luego pues también si lo sacamos del ordenador, que bueno, siempre estamos cansados de decirlo, pero ya no solamente nosotros a vosotros, sino muchas veces también no lo tendríamos que decir nosotros, ¿no? Porque siempre pues algún problemilla nos ha pillado, algún problema en el disco, cualquier de esto y bueno, pues no tenemos la precaución de hacer una copia de seguridad y bueno, podemos correr el riesgo de perder todo el trabajo realizado o unos ficheros determinados, ¿no? Entonces, aprovechando que ya tenemos un presupuesto, perdón, un proyecto o en este caso una instalación ya hecha, con un nombre determinado, pues si hacemos o bien un duplicado que podemos guardar en otra carpeta determinada, o bien ya aprovechando, comprimimos, ¿vale? Lo guardamos ese fichero .zip e incluso ya lo podemos guardar en un sector del disco, en un pendrive, en otro disco duro, donde sea, a modo de copia de seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, ya veis ahí que tenemos el menú general dentro de la gestión de archivos para movernos con todo, a modo de explorador, ¿de acuerdo? En el que vamos plegando y desplegando las carpetas y ahí buscamos los ficheros, sale la lista y una vez que tengamos una lista determinada. El tema de copiar que os comentaba es fácil en el momento en el que, oye, y si en vez de utilizar este material pongo este otro, o en vez de trabajar de esta forma hago esta otra, o en vez de colocar un diámetro determinado coloco una bomba para conseguir una presión determinada. Bueno, todo eso en definitiva se consigue preguntándole al propio programa. Es decir, lo que vamos a hacer es un duplicado de la obra. Si, por ejemplo, tenemos esta obra que se llama ejemplo, le decimos copiar, le ponemos ejemplo 2 o copia 2 o cop, o como queráis, otro nombre en definitiva, y pues modificamos, en vez de este material utilizamos este otro, le damos al botón de calcular y, bueno, pues tenemos dos obras. En vez de en una obra que tenemos unos resultados, si en esa obra lógicamente cambiamos las características y volvemos a calcular, pues no tenemos la posibilidad de comparar una con otra. Bueno, salvo que, lógicamente, hubiéramos sacado los datos fuera, los datos al papel o lo que sea. Pero así, de esa forma, tenemos un fichero y tenemos otro. Podemos ver los resultados de uno, los resultados de otro, podemos obtener mediciones de uno y de otro, podemos ver, en definitiva, cuál es el fichero que mejor resultados obtenemos a la hora de tomar una decisión. Entonces, eso normalmente trabajamos ya no solamente en estos programas de instalaciones, sino en cualquier programa de estructuras, de CIPCAD, y si coloco un reticular en vez de un unidireccional, y si coloco un perfil metálico determinado, si hago esto, lo mejor de todo en definitiva, o voy a conseguir más flecha, menos flecha, bueno, todo esto se hace preguntándole, como os decía, al propio programa. Es decir, yo hago un duplicado de la obra, le cambio el nombre y cambio cualquier cosa, calculo, compruebo bueno, y así voy tomando, no nos cansamos de hacerlo y hacerlo y hacerlo. De hecho, a nosotros, cuando nos vais mandando los ficheros, lo que vamos haciendo es eso en definitiva, ¿no? Es decir, bueno, pues le quito tal, luego os damos propuesta, volvemos a mandar al usuario pues alguna modificación que hemos creído conveniente hacer, tal, y siempre lo hacemos a base de ir haciendo copias y copias y copias para atender el tema. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que os decía, vamos a hacer un fichero nuevo en el que, bueno, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle, por ejemplo, la fecha de hoy, es 3 del 02 del 2013, perdón, 2014. Veis ahí la extensión .iaa, de instalaciones de abastecimiento, ¿de acuerdo? Si cuando estemos en el de saneamiento tendrá otra, cuando estemos en electrificación tendremos otra, cada uno tiene, y luego todos tendrán, una vez comprimido, el fichero .zip, que es el que os estaba comentando, que es general para todos los ficheros y para todos los programas, ¿vale? Bueno, aceptamos y el programa nos va a pedir unos datos generales de la instalación.
os digo, esto que estáis viendo va a pasar exactamente lo mismo en los 4 programas. Lo que ya os he adelantado es que en cada programa, pues los parámetros, los límites, los coeficientes, pues cada uno será una y otra, pero las lengüetas serán las mismas, la forma de establecer, el menú será el mismo, o sea, todo es exactamente igual, la forma de trabajar, porque ya os digo, el programa es el mismo, lo que pasa es que está dividido en 4. Por eso digo que no hace falta verlos. Primero y fundamental porque no tenemos tiempo para verlos todos. Tenemos una hora para ver todo el programa y el objetivo es pues, un poco ver de una forma, de una visión global de cómo funcionan los programas. Luego os quedarán un montón de dudas, cosas que, bueno, pues a través de la web, a través de las consultas por correo electrónico o bien por teléfono, pues nos hacéis llegar y se os irán contestando a todas ellas. ¿De acuerdo? O sea, lo único ahora es, el objetivo es un poco que sepáis más o menos empezar a moveros. Luego, cualquier duda, oye, ¿y esto se podría hacer? ¿O esto me permite el programa? O cualquier, bueno, pues eso simplemente, si no lo encontráis vosotros, pues consultárnoslo, o si ya no solamente de dudas, sino que un resultado, un error, un problema determinado, pues lo mismo, de igual forma, pues nos lo mandáis y ya nos vamos poniendo en contacto con cada uno de vosotros y vamos resolviendo esas dudas porque el servicio técnico funciona y ahí estáis. O sea que en ese sentido no tengáis miedo a tirar para adelante con el programa. Pero vamos a ver si cumplimos ese objetivo de ver de forma lo más general posible el programa. Bueno, yo no voy a ponerme ahora a rellenar, pero le damos un título, dirección, población, fecha y entramos y rellenamos todos los datos generales que va a tener nuestra instalación. Los 2 primeros botones con los que vamos a trabajar van a ser el de materiales, con los que vamos a trabajar en la obra. Esta ventana en la que estamos ahora mismo se compone de 2 partes. Lo que es la biblioteca, aquí a la derecha de la ventana, la biblioteca de lo que es el programa, y luego a la izquierda los materiales con los que voy a trabajar de mi obra o en mi obra, ¿de acuerdo? O sea que yo tengo una biblioteca. Ahora, por defecto, solamente tengo la biblioteca de CIPE, de hecho lo veis, despliego y nada más está la biblioteca de CIPE, pero eso no quita que yo pudiera entrar dentro de las bibliotecas y, bien a la de CIPE, me puedo crear un duplicado, ¿de acuerdo? O bien darle al más y crearme una biblioteca mía. Lo que pasa que bien es cierto que, bueno, empezar de cero, creándome una biblioteca más, material a material, y meter en cada uno de los materiales todas las series, pues a lo mejor es más cómodo el hacer un duplicado de una que ya exista, y bueno, donde ponemos un diámetro poner otro, donde tenemos una serie quitar y cambiarla, donde tenemos unos diámetros poner y tal, bueno, porque es en definitiva ya aprovecharnos de cómo está confeccionada esa biblioteca y simplemente ir modificando. Pero automáticamente esa biblioteca ya sería de usuario. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros lo único que no podremos hacer en el programa es modificar la biblioteca de CIPE. Es decir, si yo ahora editara, por ejemplo, dentro de este material, editar la serie, si os dais cuenta, y yo quisiera, estoy tecleando, le doy, no sé si oís, como estoy intentando modificar ese dato y el programa no me deja. ¿De acuerdo? Porque esta biblioteca es la biblioteca de CIPE. Ahora bien, si yo hiciera de esta biblioteca un duplicado, automáticamente, al editarla, ¿de acuerdo? Aquí no lo hago, pero si yo le diera aquí a duplicar, ¿vale? ¿Veis cómo en la biblioteca de CIPE, ¿veis? Ahora yo a esta le cambiaría el nombre y esta biblioteca, al editarla, bueno, aquí podría borrarla, podría hacer, entonces sí que ya me permitiría hacer cualquier cambio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, bueno, voy a cancelar para que no me quede, voy a entrar de nuevo donde estaba, ¿de acuerdo? Porque no me voy a ir creando ninguna ahora mismo, no es cuestión ahora de ponernos ahí creando bibliotecas, ¿de acuerdo? Pero que, digo, si me creo una biblioteca nueva o copio una que ya esté hecha, esa sí que la podré editar, ¿vale? Bueno, y también de igual forma, bueno, luego por supuesto a la hora de pasarme materiales, si yo tuviera ya alguna mía o alguna de usuario, yo simplemente tendría que o bien traérmela de aquí y pasármela a mi obra, o bien desplegar, elegir la biblioteca que yo quiera, me saldrán todas las series de materiales y automáticamente pasarlo a mi obra. Esta flecha es, por ejemplo, vamos a coger este primer material, le damos aquí con esta flecha y
¿de acuerdo? Pasa automáticamente a mi obra, ¿de acuerdo? Esta hora, una vez que está este material en mi obra, que son los diámetros con los que voy a trabajar, si yo ahora sí que lo editara, fijaros como si yo aquí cambiara, por ejemplo, ¿lo veis? Le doy a 90 y ahora sí que me permite hacer modificaciones, ¿de acuerdo? Lo habéis visto. Porque ya, aunque sea de la biblioteca de CIPE, pero ya es un material que yo paso a mi obra. Y una vez que está en mi obra, sí que me permite el programa modificar. ¿De acuerdo? Bueno, yo voy a cancelar, porque tampoco tengo ningún interés ahora en cambiar nada. No voy a hacer un ejemplo y no se trata ahora de hacer ningún cambio ni nada, pero que sepáis que o bien en un duplicado o en una biblioteca nueva, o bien de cualquiera de las bibliotecas, bien de esas que yo he podido crear como usuario, bien de la del programa, de la de CIPE, cuando pase esos materiales a mi obra, en mi obra sí que podré modificarlos, editarlos sin ningún tipo de problema. Y este otro icono es que de cualquier otra serie que yo elija, si yo le doy a él, bueno, vamos a suponer que yo tuviera varias series, podría tener con el más, puedo tener un material, puedo tener otro, porque puedo trabajar en toda mi instalación con más de un material, no tengo por qué tener uno solo, ¿de acuerdo? Y cada uno lleva en sus series, ¿eh? Pues bueno, si yo ahora tuviera en uno cualquiera, me sitúo en este, en definitiva, en el primero que tengo, y yo cojo ahora una serie de diámetros de otra serie, con este icono de aquí, este que está aquí como discontinuo, añadiría la serie de este material en la serie, si tuviera varias, en la que yo tenga seleccionada, añadiría la serie de esta en la serie del otro material que tengo, ¿vale? Con esta flecha, añado distintos materiales a mi obra, con esta añado la serie de un material en la serie de otro material que ya tengo en mi obra, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre estos dos iconos, ¿vale? Bueno, pues ya una vez en el que ya tengo mis materiales, acepto y ya queda ahí definido 1, 2, 3 los materiales con los que yo vaya a trabajar en mi obra, ¿de acuerdo? De la misma forma, para terrenos, ¿de acuerdo? Tengo mi biblioteca de CIPE, yo podría desplegar aquí todas las bibliotecas que yo tuviera disponibles, ¿de acuerdo? Entraría en un material cual recto, ¿veis? Como de la misma forma, yo en mi biblioteca, yo si editara, yo aquí no puedo modificar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero una vez que yo un terreno determinado sí que lo paso a mi obra, ¿de acuerdo? Este terreno, en definitiva, que yo me lo podía crear nuevo perfectamente, igual que me he traído uno de la biblioteca, me puedo darle al más y crearme yo unas características determinadas de terreno, ¿de acuerdo? O sea, que no tengo por qué, de hecho, pues la biblioteca de CIPE solamente tiene 3 terrenos, pero que podría tener todos los terrenos que yo quisiera o considera oportunos, ¿de acuerdo? Si yo editara este terreno, en definitiva, pues si os dais aquí, si os fijáis, sí que yo automáticamente sí que podría modificar cualquier dato. Podría ponerle otro nombre determinado, podría hacer lo que yo considerara. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta forma, teniendo uno o varios materiales, varios terrenos, aceptaría y esto sería la forma de trabajar ya con materiales, con terrenos con los que voy a trabajar en mi obra. Bueno, de parámetros vamos a elegir, bueno, comentaros porque aquí estáis viendo una ayuda, aquí estáis viendo otra ayuda, aquí estáis viendo un interrogante. Comentaros varias cosas y esto está a lo largo de todos los programas y a lo largo de todas las ventanas que vayáis pasando, independientemente de que en el programa tenéis un manual, eso lo tenéis ahí en ayuda, en ayuda tenéis el manual del programa, que lo tenéis en PDF, ¿de acuerdo? Entonces uno consulta en ese manual cualquier duda que tenga del programa o cualquier cosa. Pero dentro del propio programa, ya no recurriendo de ese PDF, está estructurado de forma que, vamos a ver, este icono de aquí muestra una información. Si yo le pincho, aquellos elementos que se me vayan iluminando así en azul, como habéis visto que se han recordado, lo que me va a hacer es darme la ayuda, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, si yo pinchara aquí me diría, ayuda, pulse para ver información detallada sobre este tema. General aquí. La carpeta general permite introducir los datos generales de la instalación. Bueno, quiero decirte, este icono de aquí me da de algún dato que yo no quiera, porque no sepa a lo que se refiere el programa o lo que es, pues me va a dar una ayuda directamente de aquello que el programa resalta. ¿De acuerdo? Con el botón derecho cierro. Luego tendré una ayuda
siempre cerca o próximo a cualquier parámetro, cualquier dato que el programa nos pida, sino para tener claro o ver un poco por dónde van o qué valores estimamos, o si tenemos nosotros alguna biblioteca determinada. Bueno, pues simplemente le daríamos, ¿veis? Aquí nos está pidiendo el programa viscosidad del fluido y número de Reynolds de transición, ¿de acuerdo? Si nosotros le damos aquí ayuda, ¿veis? Ahí nos está dando el programa información de estos dos parámetros. El número de Reynolds de transición entre régimen laminar y turbulento. Este valor se toma como frontera de aplicación de la formulación. Su valor suele estar establecido o suele establecerse entre 2000 y 4000. Bueno, pues ya tiene una orden de magnitud de qué valor le va a introducir. Cada usuario pues va a trabajar con unos parámetros determinados de un fabricante concreto, de un tal, de unas tablas, de una bibliografía que él considere, de un libro. Bueno, cada uno en definitiva mete los datos que considere oportunos en el programa. Pero muchas veces pues nos disponemos de esos datos, no sabemos algo en concreto y bueno, pues siempre está bien el tirar de una pequeña ayuda en la que, bueno, pues por lo menos para poder salir del paso o poder dar unos valores que estén dentro de unos límites razonables. Bueno, y luego tenemos lo que es la ayuda esta más general, fuera, como si dijéramos fuera del diálogo, en el que el programa nos va a dar, veis, ahí podemos entrar formulación, cálculo de dotaciones, materiales, parámetros, límites de cálculo, coeficientes de simultaneidad, bueno, un poco todo para que podamos ir viendo, ¿veis? ¿Vale? Como podemos ver por todo el tema de dotaciones, consumos diarios, por habitantes, por vivienda, por escuelas, ¿vale? Por tipo de aparato, materiales para la instalación de agua, ahí tenéis la rugosidad en función de valores orientativos, dependiendo del material, parámetros de instalaciones hidráulicas, límites de cálculo de instalaciones de agua, coeficientes de simultaneidad, valores, consumo distribuidos, edición de nudos hidráulicos, elementos, válvulas o bombas, ¿vale? Bueno, coeficientes tridimensionales para las pérdidas locales, bueno. Hay una ayuda, como si dijéramos rápida, en el que bueno, pues podemos tirar en un momento determinado de cualquier parámetro, ¿vale? Bueno, pues esto ya os digo, independientemente de estos tres iconos que os estaba comentando de ayuda, la ayuda del programa, que es el propio manual en PDF, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Vamos a establecer también unos límites en el programa. El programa nos va a pedir 4 límites de velocidad, 2 de velocidad, velocidad máxima y velocidad mínima, y de presión máxima y de presión mínima, ¿de acuerdo? Se van a limitar la velocidad tanto por arriba como por abajo. Aquí además estáis viendo lo de la combinación. Bueno, tal vez hemos empezado metiendo los datos generales de la instalación, pero ya os voy adelantando si queréis, aunque luego iremos dentro de los datos generales, igual que está el tema de lo que es los datos generales de la instalación, lógicamente, tendremos cómo crear las hipótesis y las combinaciones de cálculo, ¿de acuerdo? Adelantaros y poneros un símil para que veáis cómo funciona el programa. Es exactamente igual que lo que tenemos en una estructura o en el cálculo de una estructura de edificación o de cualquier otro uso. Es decir, lo que vamos a hacer nosotros, en definitiva, es por ejemplo, en el cálculo de estructuras establecemos unas hipótesis de peso propio, hipótesis de sobrecarga de uso, hipótesis de viento, hipótesis de nieve, hipótesis de sismo, vamos estableciendo. Y en cada una de las hipótesis vamos asignándole una serie de cargas. Bueno, pues la carga del forjado, pues a peso propio. La carga del pavimento, de la tabiquería, a carga muerta. La sobrecarga de uso, si estamos en un uso de vivienda, pues la sobrecarga de uso de los 200 kilos por metro cuadrado de las personas que estamos dentro de la vivienda, pues la meteremos en sobrecarga de uso. La nieve, pues en la hipótesis de nieve. Bueno, y luego, en función de la normativa o de la norma que tengamos seleccionada, al calcular, el programa lo que hace es combinarlas todas en función de esos coeficientes de mayoración, de minoración, esos chips de combinación que establece, por ejemplo, el código técnico nuestro. Bueno, en definitiva, combina y nos da unas envolventes, o sea, los valores máximos y mínimos de todas las combinaciones que el programa ha hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es igual. Es decir, esto lo que vamos a hacer es establecer nuestras hipótesis,
Lo que pasa es que las hipótesis aquí no van a ser peso propio, sobrecarga. Aquí en la hipótesis, pues por ejemplo, ahora lo veremos de todas formas en el ejemplito ese que ya teníamos hecho, pues las hipótesis van a ser, pues por ejemplo, consumo de agua en las viviendas, pues viviendas puede ser una hipótesis, consumo de agua para riego, para la zona verde, por ejemplo, podríamos llamarle a otra hipótesis zona verde, o jardín, o como queráis. Otra hipótesis pueden ser hidrantes para bomberos. Es decir, bueno, pues entonces lo que hará el programa, o lo que estableceremos nosotros, es unas combinaciones. A diferencia de lo de las combinaciones que en el símil que os he puesto con el cálculo de estructura, que allí es en función de la norma, aunque claro, bien es cierto, que iba a deciros ahora mismo, la diferencia está en que allí combina la norma y aquí combinamos nosotros, porque ahora nosotros tendremos que decirle de todas esas hipótesis que os estaba comentando, cómo las combino yo. Yo me iré dando al más, me iré creando combinación 1, combinación 2, combinación 3, y yo diré, pues quiero que esté solamente el consumo de vivienda, luego diré, quiero el consumo de vivienda más la de zona verde, luego la vivienda más el hidrante 1 y el 3, la vivienda más el hidrante 2 y el 5, la vivienda más tal, y yo iré haciendo mis combinaciones posibles, ¿de acuerdo? O la vivienda y la zona verde, y yo... También es cierto que luego podré poner unos coeficientes determinados. Y decía que, a diferencia del de estructuras, que aquel me combina según la norma, y aquí yo soy el que digo qué combinaciones quiero, pero no es del todo cierto, no es diferente del todo, porque también es cierto que en el de cálculo de estructura, aparte de que hay una norma que nos dice cuáles son las combinaciones, en función, ya os digo, de esa norma que yo he seleccionado, también es cierto que yo puedo combinar de forma de usuario. Si alguno de vosotros tenéis los programas también de estructura, sabéis que tengo la posibilidad de darles combinación de usuario. Es decir, yo quiero poner este coeficiente, quiero poner este otro, bueno, pues ahí estaría un poco más cerca de cómo está en los programas de instalaciones la forma de combinar. De hecho, es el usuario el que selecciona las combinaciones. Pero que creo que queda claro. De todas formas, como no veo nada, me he quedado con lo que habéis puesto de ok, todo perfecto, todo bien, de que me estabais oyendo bien. Espero que sea así, que siga, que me vayáis pillando todo y me vayáis cazando todo, pero que es cierto que, o me gustaría que si alguna cosita no queda clara o os surge cualquier duda sobre la marcha, pues me la vayáis colocando ahí. Yo lo tengo ahí en el otro monitor de al lado y yo podía ir viéndolo. Si alguna cosa considero pues que a lo mejor me interrumpiría o considero que necesitaría tiempo para dar o aclarar ese tema, pues a lo mejor no lo veo ahora, pero sí que os contestaríamos más adelante de forma ya más particular a esa duda que os queda. Pero si es una cosa que considero que se puede ir sobre la marcha comentando, pues decirlo, oye, o no he entendido lo que estabas comentando ahora sobre tal. Yo vuelvo a lo que estaba diciendo, lo vuelvo a repetir, pero que bueno, entiendo que eso estáis ahí. Si no me decís nada, entiendo que me vais cazando la idea, ¿vale? Bueno, por eso aquí decía que pone combinación 1, porque no he creado yo más que... está la combinación por defecto, ¿de acuerdo? Pero imaginaros que yo le hubiera dicho, pues tengo tantas hipótesis y tengo combinación, pues aquí me pondría combinación 1, combinación 2, combinación 3, combinación 4 y las combinaciones. Entonces yo estableceré límites de velocidad máxima o velocidad mínima, ¿de acuerdo? Para cada una de las combinaciones. De la misma forma, crearé presiones máximas y mínimas también para cada una de las combinaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué velocidades máximas o velocidades mínimas? Lo tenéis en la propia ayuda. La propia ayuda os va a comentar y os va a decir qué valores se suelen establecer. Dice, sirven o se establecen como límites en la velocidad máxima y mínima del agua en la conducción que actúa a 2 niveles. Como aviso en modo de cálculo y como límite de diseño en modo dimensionado. Bueno, ya que estoy aquí, os comento que el programa podemos hacer dos cosas. Una es, yo voy a seleccionar unos diámetros determinados, ¿de acuerdo? Voy a establecer en cada nudo unos consumos en función de esas hipótesis, es decir, oye, pues yo necesito aquí un consumo para las viviendas de tanto, para el hidrante de tanto y para la zona verde de tanto. En este otro nudo, pues necesito un consumo, aquí no hay vivienda, aquí solamente pues un hidrante, pues para este hidrante tal consumo. En este otro nudo, mira, aquí hay viviendas, hidrantes y la piscina, por deciros, o jardín. Pues aquí tendré, entonces en cada una pues le iré poniendo el consumo que necesito, ¿de acuerdo? Entre nudo y nudo de consumo iré metiendo los tramos,
En esos tramos definiré, en función de los materiales que yo acabo de seleccionar en los datos generales, el diámetro que quiero establecer, ¿de acuerdo? Yo puedo empezar con un mismo diámetro para toda la instalación, ¿vale? Salvo que tenga una experiencia clara en el tema, domine el tema y ya sepa por dónde pueden ir los tiros y yo ya vaya estableciendo para cada, oye, pues desde el nudo de suministro general hasta el primer tramo, hasta tal, voy a meter tal diámetro, de aquí para adelante tal, de aquí para allá tal cual. Y yo voy poniendo mis diámetros, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que no sé por dónde pueden ir, ya os digo, y voy a poner un diámetro determinado para toda la instalación. Y yo le doy al botón de calcular. Si calcula, el programa me va a hacer todas las combinaciones que os estaba comentando, pero no me va a modificar nada. Me dirá si ese tramo o si esos tramos cumplen o no cumplen. Y si esos nudos cumplen o no cumplen. ¿Qué va a cumplir o qué no va a cumplir? Los tramos, velocidad máxima o velocidad mínima. ¿De acuerdo? Tienen que estar dentro de esos valores que yo he establecido como máximo y mínimo. Y los nudos me dirá si cumplen presión máxima o presión mínima. O sea, si superan, si están dentro. O sea, cumple porque están dentro de ese límite máximo y mínimo y no me cumplirá si está por encima o por debajo de ese máximo o de ese mínimo respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, pero me dirá, simplemente se me pondrá el tramo en rojo y yo luego iré en las distintas combinaciones viendo por qué no cumple. Me dirá, pues este no cumple por velocidad mínima. Y yo iré a los valores de cálculo y si he establecido una velocidad mínima de 0,5 metros por segundo, pues me saldrá 0,48. ¿Vale? Pues yo sé que estoy por bajo del 0,5, pues no cumple. ¿Vale? Y ya tomaré una decisión de modificar ese diámetro, hacer lo que tenga que hacer para que cuando vuelva a calcular, pues ya me cumpla o no me cumpla. ¿De acuerdo? Pero ya os digo, pero no me va a tocar ninguno. Sin embargo, el dimensionado lo que va a hacer es él jugando con toda la serie perdón, se me va muchas veces lo de perfiles, entenderme. Estoy pensando, bueno, inconscientemente, perfil, porque estoy pensando en el nuevo Metal 3D, en el que metemos barras y luego describimos como perfiles, como HBs o tal. Ahora estoy con el chip metido aquí en el tema de instalaciones, pero bueno, que yo creo que todos me entendéis, cuando digo, pero vamos, estamos hablando de tramos, de un diámetro determinado en el que vamos a dar. ¿De acuerdo? Entonces, él va a empezar con toda la serie, no de perfiles, sino con la serie de diámetros, lógicamente, y va a ir cambiando, de forma que él va a ir hasta que cumpla todas las restricciones que haya. Claro, lo que pasa es que, fijaros, el dimensionado es mucho más laborioso, mucho más costoso, nos va a llevar mucho más tiempo, porque cuando un tramo no cumpla, va a aumentar o va a cambiar el diámetro de la serie, ¿de acuerdo? Y va a volver a calcular. Pero ahora, ese tramo que no cumplía ahora ya cumple, lógicamente, pero a lo mejor el de al lado que antes cumplía, ahora deja de cumplir. Entonces tiene que volver a modificar. Y figuraros así de esa forma, iterando, ¿por qué? Cambiar y calcular, cambiar y calcular, cambiar y calcular, cambiar y calcular. Entonces, claro, lógicamente tiene que hacer que la mayoría de todos los tramos de toda la instalación tiene que cumplir. ¿Vale? Entonces parará, bueno, llegará un momento que puede no cumplir. Imaginaros, por ejemplo, que si yo lo que necesito es, por ejemplo, velocidad, aumentar la velocidad, y voy bajando el diámetro de la serie. A menor diámetro tengo mayor velocidad, pero si me encuentro con una velocidad o con un diámetro, perdón, que es el menor de la serie, yo no tengo menor diámetro para bajarlo. Luego no podré hacer que por diámetro esa velocidad vaya a ser mayor. ¿De acuerdo? Con lo que el programa llegará un momento en el que, bueno, hasta aquí dirá, ya no puedo encajar nada más. Pero que él va a ir haciendo todas las iteraciones posibles y bajando toda la serie de materiales hasta que consiga el mayor cumplimiento posible de toda la instalación. ¿De acuerdo? Entonces, eso digo que es lo que hace que, bueno, pues a poco que la instalación, pues le damos al botón de dimensionar y, ojo, que se puede tirar y se puede tirar mucho rato, Igual que ahora veréis como el cálculo es inmediato, prácticamente el dimensionado puede ser cuestión de horas. Lo digo porque tranquilos en ese sentido. Uno también puede llegar y decir, mira, yo no sé por dónde van los tiros, no tengo ni idea de dónde, le puedo dar a un dimensionado, el programa se va a tirar el tiempo que haga falta, él me dejará más o menos y luego, bueno, pues si yo prácticamente me he hecho cumplir todo, pues perfecto. Y si hay algo que no cumple o incluso cumpliéndolo todo, yo puedo llegar y, bueno, ahora soy el que manda yo. Es decir, ahora yo cojo y digo, mira, yo lo que no voy a hacer es tener aquí
cada tramo es un diámetro determinado. Es como cuando, por ejemplo, por volver a poner el mismo símil, es que yo en estructura metálica, en un edificio en el que tengo todos los pilares, le haya dicho al programa que me dimensione los perfiles metálicos y que me salga cada pilar de su padre y de su madre. Un HB del 360, un HB del 240, un HB del 280, un HB del 400, un HB del 160, un HB del tal, y al final dice, no. Entonces, una vez que ya sé qué perfiles necesitan mi estructura, pues yo cojo y le digo, bueno, pues ahora yo le digo pilares, editar, pincho, y digo, bueno, pues van a ser todos HB del 320. Lo modifico todo y le doy ya al botón de calcular. Ya le digo que no me dimensione nada y él me dice, pues cumple todo. Pero yo ya he sido el que he tomado al final las riendas al programa para decirle, bueno, ahora yo soy el que... Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Es decir, si hacemos un primer dimensionado, luego ya yo modifico los diámetros con un criterio determinado, pero ya sabiendo por dónde más o menos el programa me está indicando que pueden estar los tramos, el cumplimiento de los tramos, y entonces yo ya termino de calcular. Pero esa es la diferencia fundamental. Entonces, por eso hay en la ayuda, si ya la habéis leído mientras que os estoy pegando este rollo, es para que esos valores o esa velocidad máximas y mínimas, cómo actúan, cuando decía que a modo de cálculo o a modo de dimensionado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo dice la propia ayuda, se suelen emplear como límites inferiores de velocidad 0,5. ¿Para qué? Pues para que no se produzcan estancamientos, para que no haya procesos de sedimentación, para que el agua, en definitiva, corra, no se produzca esa sedimentación y al final no acabe por dejar fuera de servicio esa tubería porque no nos estamos comiendo, en definitiva, el diámetro. Y no. De igual forma se limita por arriba, pues bueno, pues para evitar fenómenos de arrastre, ruidos, etcétera. Entonces también ponemos un límite de velocidad por arriba, máxima, ¿vale? Y, en definitiva, también los límites de presión mínima y máxima nos indicarán qué nudos pues superan esos valores o qué tramos no llegan a unos valores determinados. Nosotros tenemos que poner o indicarle una presión mínima porque yo en cada nudo debo exigir, pues para un abastecimiento determinado, suponer que yo tengo un edificio en el que yo tengo que subir hasta la 8ª planta agua. Si yo no tengo en el nudo de consumo una presión determinada, yo no voy a poder llegar arriba, por lo que entonces yo exigiré unas presiones determinadas. Bien es cierto que, bueno, pues si no me da por lo que os decía, la instalación, porque las presiones son las que son. Cuántas veces cada uno tendrá la experiencia en ese sentido, pero que yo recuerdo en un caso en el que, bueno, estábamos con la compañía de aguas, nos decía dónde íbamos a enganchar para una obra que teníamos que hacer, que teníamos una presión determinada, y bueno, luego la que es la que es. Pero bueno, pues si esa es la que es, pues esa es a la que nos tendremos que ajustar. Bueno, entonces luego ya tendremos en el programa las decisiones de si yo, también luego vienen condicionantes del propio organismo municipal para el que estemos haciendo la obra, es decir, oye, pues diámetro mínimo tanto, tal cual, entonces ponen sus exigencias, con lo que muchas veces, por eso digo que estamos un poco atados, ¿no?, de pies y manos, en el que tampoco es cuestión de dejarle al programa, porque oye, cuidado, sí, yo te dejo que dimensiones, pero es que no puedes darme un diámetro determinado porque no me lo permite el ayuntamiento, porque no me permite el municipio con el que estoy haciendo, o porque no puedo esto, porque no lo puedo aquello, ¿de acuerdo? O porque no puedo conseguir esta presión, porque, bueno, esto me está diciendo que en el punto donde yo voy a enganchar tengo tal presión. Entonces, ya os digo, si yo no puedo conseguirlo por el propio cálculo, pues a lo mejor tendré que meter esos elementos que veis en el menú de arriba, cuando ponía elementos, que ahora veremos, yo puedo colocar una bomba determinada y, bueno, pues conseguir, gracias a esa bomba, pues llegar a una presión determinada en definitiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso será un poco parte del propio trabajo. Bueno, pues una vez establecido todo esto, bueno, nos vamos ya también a unos coeficientes, ¿vale? Los coeficientes, que ahí también los estáis viendo, nos está pidiendo dos coeficientes, un coeficiente de simultaneidad y un coeficiente de mayoración. Igualmente, lo veis, siempre la misma filosofía, la ayuda de cada cosa, en definitiva, ¿vale? Bueno, el coeficiente de simultaneidad, lo que nos está diciendo es que permite, de forma general, a toda la obra y en todas las combinaciones, aplicar un factor en tanto por uno a los consumos de agua para poder simular, por ejemplo, funcionamientos de diferentes momentos del día o de cambios estacionales, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo el consumo que yo voy a tener en verano, en el que tengo la piscina en marcha, en el que tengo todo el césped regándose, en el que tengo todo esto, que si estamos hablando de invierno.
¿de acuerdo? En el que todo el tema de piscina, riegos, todo eso está todo totalmente parado, ¿de acuerdo? No es lo mismo estar hablando en un momento del día a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, cuando todo el mundo está en pie y vamos a salir de casa para irnos a trabajar, al colegio, lo que sea, en el que estamos todos consumiendo, que a media mañana que no hay nadie en casa. Por eso, este coeficiente de simultaneidad lo que nos permite es, en diferentes momentos del día o de cambios estacionales, ¿de acuerdo? Y un coeficiente de mayoración de longitudes. Dice que actúa como un porcentaje adicional sobre la longitud resistente de los tramos, de forma que puedan simularse pérdidas de carga debidas a elementos especiales como válvulas, codos, derivaciones. Este valor se establece por defecto en un 20%. Os comento, ¿qué es esto en definitiva? Porque dice coeficiente de mayoración de longitudes. No mayoramos, lo que mayoramos es la longitud del tramo. Vamos a ver, en un tramo, en definitiva, se colocan o hay codos, hay una válvula, hay una derivación, hay lo que sea, ¿de acuerdo? Hay elementos que en definitiva lo que me provocan en ese tramo son pérdidas de carga, ¿de acuerdo? Bueno, yo cuando meta en el programa todos esos elementos, pues cada elemento tendrá su pérdida de carga. ¿De acuerdo? Pero suponeros que yo no quiero meter o no meto ningún elemento. O doy por hecho de que, bueno, yo cuando digo el tramo de aquí a aquí, de allá, bueno, yo no estoy teniendo en cuenta cuántos codos puedo tener o cuántos elementos especiales o cuánto tal. Yo puedo llegarle al programa y decirle, bueno, pues yo considero que tengo un tanto por ciento de pérdida de carga. ¿Cómo? Si yo tengo 100 metros de tubería, de un tramo, si yo le digo que tengo un 20%, de mayoración de longitud, lo que le estoy diciendo es que tengo 120 metros, pero no a la hora de medir. A la hora de medir el programa sabe perfectamente que tengo 100 metros. Él cuando me vaya a medir la tubería, cuando me vaya a medir la excavación, cuando me vaya a medir lo que sea, sabe que son 100 metros realmente. Pero a la hora de calcular, para estimar la pérdida de carga, en vez de meter los elementos, una pérdida de carga también es tener mayor longitud, lógicamente. Es como, en vez de circular el agua en 100 metros, tiene que circular en 120 metros, la pérdida de carga es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esa forma le digo, te aumento la longitud para estimar esa pérdida de carga de elementos que yo estoy considerando. ¿De acuerdo? Entonces, lo va a hacer, por eso dice coeficiente de mayoración de longitudes, ¿vale? Pero que quede claro que no es que yo voy a tener más longitud de la que realmente tengo. La que tengo, la que tengo. Pero a la hora de tener en cuenta, él va a considerar que hay un aumento de longitud, ¿vale? Bueno. Si no quiero tenerla, me decía ahí, perdón, que he cortado, si no eso, pongo 0 y entonces ya no tengo ningún porcentaje, ningún coeficiente de mayoración, ¿de acuerdo? Bueno, luego en el tema de dotaciones, que el programa me permite que pueda darle una dotación bien de forma directa o bien por dotación, bueno, pues ahí tenéis también una pequeña ayuda en la que, bueno, pues ahí tenéis, oye, pues yo no sé las dotaciones, cada uno pues le dará en cada nudo, pues las dotaciones que considero que le exijan o que tenga en proyecto. Es decir, bueno, pues, pero bueno, no está mal pues el tener una idea de dónde pueden venir, los valores que normalmente se pueden estimar. El que yo le diga que yo voy a hacer, por ejemplo, en toda la instalación, la dotación así por dotación precisamente, no significa que luego, cuando esté dentro de la obra, esto es general para toda la instalación. O sea, todos los nudos de la instalación van a tener la dotación de forma por dotación, ¿de acuerdo? Pero en uno en concreto, digo, no, yo quiero, a este le voy a dar la dotación de forma directa. Bueno, pues yo a ese le cambiaré. Donde ponga dotación, le diré directa y le meteré tanto litro por segundo, ¿de acuerdo? Pero que haré la diferencia en un nudo concreto. Lo que pasa es que aquí dejo la que normalmente considere o estime que es la que más frecuente va a ser para toda la instalación, ¿de acuerdo? Bueno, y luego la referencia de los nudos. El nudo, lógicamente, pues aquí, yo pincho aquí, donde pone NC le pondré N, o donde pone SG le pondré tal, pero que sepáis que, bueno, es la forma de diferenciar, pues, por ejemplo, NC es un nudo de consumo, sé que ese nudo le voy a dar un consumo determinado, me pedirá una dotación. El nudo que es el suministro general, donde colocaré el depósito, donde tengo la altura del depósito para saber de qué presión parto, ¿de acuerdo?
Y simplemente un nudo, pues porque es una, bueno, pues la intersección de dos tramos determinados, no tiene por qué ser un nudo de consumo precisamente, puede ser un nudo simplemente. Por eso le pongo de referencia una N, no le pongo NC de consumo, simplemente nudo. ¿De acuerdo? Porque el programa, en el momento que haya un pequeño quiebro, que haya una intersección de dos tramos, para él ya es un nudo. Entonces, para referenciarlo de un nudo de consumo, le pongo N y ya está. Pero, si no, cambiamos la referencia, ¿de acuerdo? Estas son las referencias que cada uno considera oportunas, ¿vale? Bueno, y con el tema de excavaciones, bueno, pues ahí tenéis las definiciones de profundidad mínima, espesor del firme. Bueno, también pues le ayuda un poco de lo que son esos términos, ¿de acuerdo? Desde rasante, ¿de acuerdo? Espesor de firme, que indica la distancia por defecto entre la rasante y el terreno modificado. Dice, este valor se resta por defecto de la cota de rasante para obtener la cota del terreno sin necesidad de teclear, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis un poco la ayuda, vais mirando. De todas formas, aquí sabéis que tenéis en este programa de instalaciones, la instalación de agua va prácticamente bajo de la acera, bajo del pavimento, y está a una profundidad pequeña. No es un dato o una excavación como va a pasar luego en el programa de alcantarillado, en el que lógicamente los volúmenes de excavación ya sí que son considerables, es un elemento condicionante de la propia instalación, lógicamente, los volúmenes, los movimientos de tierra, de excavación, luego bien de aportes de arenas, gravas, o incluso, bueno, bien de la propia excavación que hemos hecho anteriormente, o un aporte de zahorras que tengamos, pero que en definitiva el programa no lo va a tener en cuenta, porque además cuando estamos trabajando, a diferencia de este programa de instalación o de abastecimiento, que el agua va en un régimen a presión, en el otro irá por gravedad. Entonces, si a suficiente que nosotros la cota de rasante vaya subiendo la calle, nosotros, lógicamente, si fuésemos a la misma profundidad con la conducción, el tramo también iría subiendo con esa misma pendiente que lleva la rasante, con lo que entonces iríamos a contrapendiente. Entonces, aparte de la profundidad que ya tendríamos, tenemos que ir excavando de forma que cada vez vamos teniendo precisamente más altura con respecto, o más profundidad, perdón, con respecto a la rasante, porque tenemos que conseguir que siempre el tubo esté en pendiente, para que el agua circule por gravedad, con lo que entonces esas excavaciones en definitiva pueden ser en un momento determinado muy importantes, con muchísima profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos, entonces en esos programas, pero bueno, tanto un programa como otro nos va a dar los volúmenes, lo que pasa es que aquí van a ser menos significantes o menos significativos que en el programa de alcantarillado, ¿de acuerdo? Bueno, y ya con esto, ya le daríamos al programa todos los parámetros y los datos generales de la instalación, ¿de acuerdo? Bueno, lo que os estaba comentando también antes, en datos generales, es cómo editaríamos las hipótesis, ¿veis? Aquí tenemos una única hipótesis, que es hipótesis única, bueno, o que nosotros, bueno, voy a hacer más o menos, aunque ahora lo veréis en el ejemplito que vamos a ver, porque yo voy a meter un par de nudos o tres, no me voy a liar ahora a ir metiendo toda la instalación, porque no es el objetivo ese. Voy a ponerle, por ejemplo, viviendas. ¿Vale? Esa sería la primera hipótesis, le daría el más, por ejemplo, le crearé otra que le voy a llamar, pues, zona verde, o riego, como queráis, ¿vale? Otra más que puede ser, pues, no sé, hidrante 1, ¿vale? Y así de esa forma, bueno, pues voy dándole más y me voy creando todas las hipótesis, ¿vale? Acepto. Ahora lo que hace el programa es, ya él almacena todas esas hipótesis y cuando yo le vaya a decir en datos generales editar las combinaciones, para cada una de las combinaciones aparecen todas las hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, pues para mi combinación 1, digo, bueno, pues en esta combinación 1 tengo mis viviendas y, bueno, voy a suponer que tanto la zona verde como el hidrante no tienen ningún consumo. Le dejo el coeficiente. Cuidado que este coeficiente no es el coeficiente de simultaneidad que hablábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Aquel era para momentos del día o cambios estacionales, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que nos está diciendo es, a la hora de combinar, bueno, parece,
por volver a poneros otro ejemplo de un símil con el cálculo de estructura. Es decir, parece que cuando nos va a llevar y tenemos hipótesis de peso propio, carga muerta, sobrecarga de uso, viento, sismo, nieve, tal, parece que en las combinaciones de todas las gravitatorias más el sismo, que cuando venga a pegar la sacudida de sismo, el tener en cuenta que está el 100% de la sobrecarga es mucho pensar. Ya de por sí sin sismo, que un edificio tenga el 100% de la sobrecarga es casi improbable. ¿Por qué? Porque, hombre, uno puede estar en su casa, en un edificio, todo el día, ¿vale? Pero que estemos todos es más raro. Uno puede celebrar la Nochevieja en casa, ¿de acuerdo? Y ha invitado a un montón. Pero, hombre, todos los vecinos de todo el edificio que estén celebrando toda la Nochevieja, pues parece improbable. ¿De acuerdo? Y aparte de que tenemos unos coeficientes de mayoración, porque dices, oye, es que yo cuando le he metido a mi edificio, en mi planta, que tengo 200 kilos de sobrecarga de uso, claro, estoy diciendo 200 kilos por metro cuadrado para toda la vivienda. Hombre, yo puedo tener invitados en mi casa, esa noche que os estoy comentando, en el salón, que haya 20 personas, incluso que estemos allí bailando los 20. Pero, hombre, no está el pasillo de mi casa lleno, ni los aseos, ni mi dormitorio, ni todo lleno. Y sin embargo yo estoy calculando con 200 kilos por metro cuadrado para toda. Luego quiero decir que partimos de unos coeficientes de seguridad muy elevados. Pero que aparte de eso, pasen todas las viviendas simultáneamente cuando viene el sismo, por eso normalmente pues se toma, bueno, pues con esas combinaciones, pues a lo mejor según la norma, pues te dice un 50% de la sobrecarga. Pues aquí pasa algo igual, de decir, hombre, que yo tenga las viviendas, vale, pues vale, está el 100%. Bien. Oye, tengo un coeficiente 1, tengo todo el consumo para vivienda. Pero que yo me vaya a la combinación 2, por ejemplo, y yo le diga, pues mira, voy a tener la zona verde, por ejemplo, no voy a tener el hidrante, voy a poner el 0, voy a tener la zona verde, pero hombre, voy a suponer que tengo, pues no sé, el 0,8 de consumo de vivienda. Oye, que uno no quiere y pone 1, 1, 1, pues pone 1, 1, 1. Quiero deciros que eso, aquí es el usuario. Lo que pasa es que yo os estaba poniendo el símil para que vayáis viendo un poco el juego de hipótesis combinaciones para que podáis plantear esto a la hora de calcular vuestra instalación, ¿vale? Bueno, pues así de esa forma le voy dando más y voy creando mis combinaciones con mis hipótesis y mis combinaciones, mis valores de combinación, ¿vale? Bueno, pues cuando ya tenga todo esto, yo ahora ya me voy a nudos, le digo nudo nuevo, voy a ponerle aquí en acotación, ¿vale? Voy a mostrar la línea de captura, más que nada, este es el origen de coordenadas, para que lo tengáis presente, aunque normalmente trabajaremos con un DXF o con un DWG, un fichero de dibujo en definitiva, para ir capturando todos los nudos o todos los tramos de la instalación. Pero bueno, yo voy a empezar desde cero para que vayáis viendo. Nudo nuevo, ¿vale? Pues pincho aquí, por ejemplo, en el 00, ¿vale? Si me pongo en la línea de captura X, me pongo ahí, me pedirá, bueno, voy a decir, oye, pues a 50 metros, ¿vale? Si me pongo ahora, por ejemplo, en la línea de captura de aquí, ¿vale? Me pongo ahí, solamente me pide ¿veis? Aquí me ha pedido la distancia en X, porque estaba en la misma línea de captura. Si me he puesto en la línea vertical, me va a pedir la distancia en vertical, voy a darle otros 50 metros, ¿vale? Ventana completa, ¿vale? Ya tengo este. Y si me pongo aquí, fuera, no estoy ni en X ni en Y, es siempre con respecto al punto más cercano. Me pongo aquí, me pide la distancia en X, voy a darle 50, ¿vale? Y, no sé, 25, por ejemplo, ¿vale? Y tengo otro nudo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora simplemente es nudo, tramo nuevo, y me voy de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Pero podía haber nudo, borrar. Voy a borrar esto. Podía haberlo hecho de la siguiente forma. Podía haberle dicho tramo nuevo y podía haberle dicho de aquí a aquí 50. ¡Ey! Me parece que me he equivocado. Me he puesto 500, que sabía yo por dónde se me ha ido. Voy a deshacer. Tramo nuevo de aquí a aquí 50. ¿Vale? De aquí a aquí 50. Y otra vez, perdonar.
¿vale? Y de aquí a aquí, en el que me pide uno y el otro, ¿de acuerdo? Entonces uno llega y dice, hombre, pues de aquí te has evitado un paso, porque si en el primero yo primero he metido los nudos y luego he ido metiendo tramo de nudo a nudo, pues podía haber ido, como he hecho ahora, metiendo tramos directamente, porque estáis viendo cómo al meter los tramos se van generando los nudos. Pero es que eso no quita el que yo lo pueda hacer así perfectamente, yo no digo que eso esté hacerlo de una forma u otra, pero claro, es que yo puedo llegar ahora, independientemente, puedo decirle nudo nuevo y meter un nudo ahí en medio. O sea, que necesito los dos menús en definitiva. O sea, yo puedo, o un tramo, ahora aquí quiera mover este nudo de aquí, o pueda mover esto, puedo añadir. Quiero deciros que el que yo pueda hacerlo de una forma y otra no significa que yo no pueda meter un nudo en un momento determinado, o hacerlo de una forma, o hacerlo de otra, hacerlo que consideréis, ¿de acuerdo? También es cierto que tampoco lo he hecho, voy a borrarlo, nudo, borrar. Lo podía haber hecho bien metiendo nudos o bien metiendo tramos, como queráis. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con nudos, pero lo puedo hacer exactamente con tramos. Es decirle, nudo nuevo. Y le puedo decir, mirad, con el teclado, 0, Enter, 0, Enter. ¿Vale? 50 en X, Enter, y 0 en Y, Enter. Ahora, 50 en X y 50 en Y. ¿De acuerdo? Y ahora, 100 en X y 75 en Y. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, ahora yo iría tramo nuevo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma también de trabajar, ¿vale? Por coordenadas. ¿Vale? Pues suponer que me dan un listado en el que tengo cada nudo por coordenada, pues simplemente tendría que ir tecleando todas las coordenadas, y lo voy metiendo en un momentito de todo nudo de estación. El problema está en instalaciones o en esto de unos cuantos nudos, en el que parece que es un poco... no son formas habituales de trabajar, ni metiendo la mano, ni metiéndole, salvo que sea pues unas instalaciones pequeñas o cualquier cosita, que bueno, pues sí que es en un momento determinado cómodo, pero que normalmente para infraestructuras grandes vamos a tirar de ficheros de dibujo en el que vamos a trabajar con capturas. Bueno, vamos a hacerlo en definitiva. Bueno, si queréis por terminar, ya lo hacemos con el esto. Si yo ahora me fuese en tramo nuevo, lógicamente metería mis tramos. Y ahora, una vez que ya hemos metido los tramos, lo digo para que veáis que el programa es poco más de lo que estoy viendo. Lógicamente hay mucho interno hay un montón de cosas, hay muchas formas y muchas cosas por hacer y por calcular y los resultados que voy a obtener y todo el tema, pero que funcionamiento estáis viendo que es sencillo. Yo me he entretenido mucho en tal vez los datos generales, los parámetros, el tema de combinaciones, el tema de materiales, tal, el tema, pero que veis que una vez que si resumimos rápido, quiero deciros, una vez que hemos metido todo el tema de los datos generales, hemos elegido unos materiales con los que vamos a trabajar, unos terrenos con los que vamos a trabajar, las hipótesis de cálculo, las combinaciones de cálculo, hemos metido los nudos y los tramos y ahora ya es decirle simplemente tramo, editar, y entonces en definitiva es ir pinchando tramo a tramo y elegir, bueno, aquí porque tenemos un único material, pero sería desplegar aquí, elegir un material u otro, ¿de acuerdo? De los distintos posibles que pudiera tener, ¿vale? Y dentro de cada material, por decir, oye, pues aquí voy a poner un 150, bueno, pues acepto. Y bueno, pues así iría, y editando tramo a tramo. En el nudo, lo mismo, nudo, editar. Bueno, pues vamos a suponer que este es el nudo de, en vez de el de consumo, este es un nudo, el suministro general. El que, bueno, pues aquí el suministro general, en el que nos vamos a darle una cota, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar. Nivel del depósito, va a variar en función de, claro, él sabe los símbolos, que podemos decirle, bueno, pues para el depósito, para tal, bueno, pues ahí podemos elegir, cuando sea de consumo, pues en cada uno de ellos elegiremos en función de, ya no solamente el nombre que N tal, N cual, sino NC, N de consumo. ¿Veis? Aquí todavía no tengo nada. En el momento en que le diga a que es un nudo de consumo, aparecerá NC. Mientras tanto, él me ha dejado todo como N1, N2, N3, N4, me los ha numerado simplemente, ¿de acuerdo? Bueno, y a cada uno de los nudos de consumo, pues las dotaciones para cada una de las hipótesis, ¿vale? Bueno, pues aquí en definitiva yo voy editando y voy metiéndole los datos, bueno, pues por dotación o de forma, como os decía, de forma directa. Puede ser que para una
hipótesis determinada lo dé por dotación o para otra, porque no tengo claro por dotación, sino que sé de forma directa pues el caudal que necesito. ¿De acuerdo? Y se lo doy de forma directa. ¿Vale? Bueno, pues esto en definitiva es la forma de establecer el tema. Una vez que ya tengamos los tramos, los nudos, definidos tramos y definidos nudos con sus consumos y todo el tema, y bueno, pues simplemente calculo y calcular. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a ver, para ya concretar en una obra un poco más esto, ya que habéis visto cómo funciona este tema, nos vamos a ir a hacerlo. Voy a borrar esto, nudo, borrar. Y lo vamos a hacer con un DXF. Entonces nos metemos en el icono este de DXF. Bueno, ahí tenéis un DXF que tenemos preparado, es el mismo que tenemos para el ejemplito que tenéis en el programa. Bueno, sería activarlo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis todo el tema de capas que podemos ir marcando o desmarcando, ¿de acuerdo? Aceptamos. Y ahí, ventana completa, y tendríamos nuestro DXF. Bueno, yo creo que esto es una forma. Nos iríamos a las capturas a DXF, vamos a activar capturas, le decimos que, por ejemplo, intersección, aceptamos, y ahora, pues, el nudo, o bien nudo nuevo, o bien tramo nuevo, como queráis, vamos a hacer, si queréis, en tramo nuevo, y así ya de un plumazo, pues vamos a meter el tramo con el nudo a la vez, ¿veis? Vamos capturando intersecciones. Hago con un zoom suficientemente, ¿lo veis? ¿Vale? De aquí. Podría ir capturando, ¿vale? Juego con el ratón, juego con el pan, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya como cada uno consideréis la forma de trabajar, ¿de acuerdo? Pues de aquí, de esa captura a esta captura, de esta captura a esta captura. Bueno, yo ahora no estoy tampoco teniendo una precisión, pero lo vais viendo, ¿no? O sea, yo creo, no hace falta que solo un DXF, ¿vale? Es muy sencillo, voy capturando, pues, punto medio, intersección, más próximo, como queráis, ¿vale? Podría haber ido primero metiendo nudos y luego de nudo a nudo tramos, bueno, ya como os enseña. Esto yo creo que no merece la pena, porque esto es muy sencillito, esto no tiene mayor importancia, ¿vale? Bueno, pues para entrar, por ejemplo, en archivo, gestión de archivos, voy a abriros el ejemplito que tenemos en el manual. Esto lo tenemos aquí, en ejemplos, ¿vale? Le digo que quiero capturar todos, a mí me saldrá el ejemplo, ¿vale? Y ahí, bueno, pues ahí tenéis, lógicamente, la misma instalación que estáis viendo, pero porque aquí ya está introducida en el programa. En cada uno de los programas, en ese menú, en archivo, gestión de archivos, en cada uno de ellos, en el de infraestructura, en el alcantarillado, de electrificación, en el de gas, tenéis los ejemplos, ¿de acuerdo? En el que podéis ver el ejemplo. Lo que pasa es que yo he grabado aquí otras obras, pero bueno, ahí estará solamente la obra del ejemplo. Luego, en la carpeta, por defecto, estará las obras que vayáis generando vosotros, ¿vale? Bueno, pues una vez que esté dentro del ejemplo, pero esto más que nada para que veáis un poco una instalación ya, por no ponerme yo ahora a generar nudo a nudo, tramo a tramo y editar a editar. Yo ahora simplemente para que lo vayáis viendo, pues mira, nudo, editar, bueno, el nudo, ya que entra el nudo, editar, para que veáis. Ahí, el suministro general. Bueno, pues ahí tenéis un poco el nivel del depósito, ¿vale? Cota del terreno, cota rasante, la definición que es suministro general, ¿de acuerdo? En el tema de un nudo de consumo, pues ahí estáis viendo las dotaciones para cada una de las hipótesis, ¿vale? Cota rasante, cota terreno, ¿vale? Presiones máximas y mínimas, lógicamente, si no he tocado nada, en definitiva las que vienen, pero que eso no quita el símbolo, que en una determinada yo le dé una condición. Es como por poner otra enésima vez más un ejemplo, el que yo, comparando con el cálculo de estructura, el que yo a toda una estructura le diga que todas las zapatas tengan una tensión admisible de 2 kilos por centímetro cuadrado, no significa que en una en concreto yo pueda editarle y darle a esa en concreto una tensión mayor, porque considero que yo voy a hacer una mejora de ese terreno que tengo, de esa zona que tengo bajo, porque si no, no encajo esa zapata, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, es decir, el que yo tenga
para toda la instalación una forma de dar la dotación o de un esto, que yo en ese en concreto pues pueda hacer cualquier cosa, o que tenga toda la presión máxima o mínima para esto, pues a este le voy a dar una determinada. Eso, a la hora de editar un tramo, una cosa es lo que tenemos en los datos generales por defecto para toda la instalación y otra cosa es lo que yo a un nudo en concreto le pueda modificar con respecto al resto, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, en el momento en que yo ya tengo todo esto introducido, simplemente le daría a cálculo. Bueno, tal vez, voy a calcularlo si acaso, o si queréis, en elementos, por terminar ya de ver todo un poco el tema. En elementos, ahí tenéis la posibilidad de meter nuevo. Bueno, veis cómo conforme yo me voy moviendo a lo largo de donde yo quiera colocar, pues por ejemplo me sitúo ahí, pincho, me dice a qué distancia determinada y ese elemento, ¿de acuerdo? Si yo editara, botón derecho y edito, ¿veis? Ahí me da la posibilidad de meter válvulas de regulación, válvulas antirretorno, válvulas de control de presión, válvulas de control de caudal, elementos con pérdida localizada. Eso es simplemente un elemento con unas pérdidas localizadas determinadas. Yo no entro ahora tampoco a definir qué tipo de elemento es, sino simplemente que sé que tengo unas pérdidas ahí. ¿De acuerdo? O una bomba, en definitiva, en el que en función del fabricante, pues voy a meter la curva que me indica el fabricante y, bueno, pues a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, lo que pasa que ya os digo, yo no voy a empezar ahora a poner unos elementos u otros por comprobar o no comprobar, ¿de acuerdo? Incluso si queréis, lo dejo porque ni siquiera sé qué elemento he puesto, pero si queréis borro ahora el elemento. Por dejar el ejemplito así conforme estaba, pero que bueno, que eso ya entréis vosotros, elemento a elemento, metéis, vais, quitáis, ponéis, editéis los tramos, ya os digo, podéis jugar o bien con el esto, o bien en un ejemplito vuestro nuevo, que vais haciendo, o alguno que tengáis pendiente, o que ya sepáis resultados, que ya hayáis realizado con anterioridad. Le vamos a dar a calcular. Cálculo, ¿veis? El programa, como os comentaba al principio, me permite calcular y dimensionar. Voy a decirle simplemente calcular. ¿Vale? Bueno, me dice todas las características del cálculo, todas las combinaciones, los nudos que están fuera de especificaciones, tramos que están fuera de especificaciones, para cada una de las combinaciones. Bueno, pues hay un poco el resumen del cálculo. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando cierro este diálogo, me dice, bueno, pues todos los tramos que cumplen y todos los nudos que cumplen o que no cumplen. En este caso, el programa, según esta leyenda, me indica qué tramos no cumplen en rojo y qué nudos no cumplen en rojo. Lógicamente, conforme estáis viendo, todos los nudos de la instalación cumplen, luego están dentro de especificaciones de presión, ¿de acuerdo? Pero los tramos no. Por lo menos todos, menos estos 1, 2, 3 y estos 4 tramos. Estos 4 tramos sí que cumplen. Pero claro, ¿qué no cumplen? ¿Qué no cumplen? Presión máxima, perdón, estoy hablando del tramo, velocidad máxima o velocidad mínima. No me lo dice, simplemente me dice que no cumple. ¿Y por qué me dice que no cumple? Porque estoy viendo una envolvente. Estoy aquí abajo con el ratón, envolvente. Bueno, vamos a ver. La envolvente, os he comentado antes, lo que era una hipótesis, ¿de acuerdo? Y en función de todas las hipótesis que yo me genere, las combino. ¿Vale? ¿Y qué obtengo? Pues para cada combinación un valor determinado. Bueno, pues de todas las combinaciones, el valor máximo, el mayor valor de todas las combinaciones, establece un límite de envolvente y el valor mínimo de todas las combinaciones es el otro valor límite por el otro extremo de envolvente. Entonces, entre un valor máximo y un valor mínimo, lo que llamamos envolvente, estarán todas las combinaciones metidas. Lo mismo, por poner un ejemplo o un símil, con el tema de la estructura. Yo en un tramo determinado, perdón, en un perfil determinado, en una viga de hormigón, en un pilar, en una sección concreta, yo sé que tengo si estoy viendo axil, o estoy viendo cortante, o estoy viendo un flector, lo que sea, yo empiezo a combinar en una sección. Estoy hablando de una sección, en un corte de una viga, o de un pilar, donde sea. Y me dice peso propio, me da un momento de tanto. Peso propio más carga muerta, tanto. Peso propio más sobrecarga de uso, tanto. Y me va dando con distintos valores, ¿vale? Bueno, pues paso a otra sección, me da lo mismo, hacer todas las combinaciones. Bueno, pues ese valor, esa curva que me va dando de por arriba
y por abajo es lo que llamamos envolvente. ¿Por qué? Porque si el programa me muestra el valor máximo y mínimo, yo sé que no tengo en ninguna combinación un flector mayor de 120 ni uno mínimo de 10, por ejemplo. O aquí no tengo una velocidad mayor de 25 o una menor de 2, lo que sea. Porque ahí están, cualquier combinación que está dentro de esos valores. Porque él me muestra la máxima y la mínima. Es lo que llamamos la envolvente. ¿Ok? Si no me decís nada, entiendo que lo estáis entendiendo, ¿de acuerdo? Si no, decirme, no entiendo, pero de todas formas creo que es fácil. Los valores máximos y mínimos. Claro, lo que pasa es que él me dice no cumple. Y claro, no sé qué combinación no cumple. No sé qué no cumple. Yo sé que algo no cumple. En una combinación determinada. Porque él me está diciendo que el valor máximo se ha pasado. Por arriba o por abajo. Entonces, yo me iría, aquí veis cómo yo puedo ir cambiando. Si yo me voy aquí, yo mirad, tengo la posibilidad de ver todas las hipótesis. En hipótesis tampoco me lo va a decir. Ni tampoco en envolventes. Él me lo va a decir en combinación. Combinación 1. Ahora sí. Para la combinación 1, en azul me indica velocidad menor de la límite. Ah, ya sé. Y además, mirad, antes aquí este tramo tampoco cumplía, pero en esta combinación sí. Lo que pasa es que ese tramo en otra combinación no cumplirá. Porque desde luego en la envolvente me indicaba que había un valor que hacía que ese no cumpliera. Lo que pasa es que no es esta combinación, es otra. Lo que pasa es que él me ha mostrado todas las combinaciones de golpe, me ha mostrado el valor máximo y el valor mínimo. ¿Vale? Lo que pasa es que para esta combinación, él me está diciendo que en esta combinación todos los tramos que están en azul no cumplen velocidad mínima. Y lo puedo ver. Tramos, información, y me va diciendo ahí lo tenéis, velocidad 0,46. Y luego esto es como todo, uno podrá entrar aquí y decir, oye, es lo mismo que cuando me dice, oye, yo tengo un límite de flecha en una viga de 1 centímetro y el programa me está dando 0,9. Bueno, pues, hombre, somos técnicos, ¿no? Es decir, entiendo que tan nervioso me pone una flecha de 0,9 como de 1,1. O una tensión, es que me dice que la zapata no cumple porque tengo una tensión en vez de 2 kilos de 2,1. Bueno, por favor, si estamos en un coeficiente de seguridad de 3, el que supere un poco. Pero bueno, eso, una cosa es el cumplimiento y otra cosa es lo que cada técnico considere. Yo estoy haciendo reflexiones en voz alta, ¿de acuerdo? Pues aquí lo mismo. Es decir, yo estoy con una velocidad no de 0,5, que es la mínima, pero sí de 0,46. Pues bueno, ahí está a juicio de cada uno el modificar o no modificar ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora lo único que tengo que hacer es ir cambiando y pasar a la, para arriba, combinación 2, ¿veis? En esta combinación no cumple. ¿Veis que los valores, bueno, aquí a lo mejor se me puede quedar un poquito más. Mirad, por ejemplo, esta velocidad, ahí, por ejemplo, tengo, igual que en los demás, a lo mejor, pues consideraría que no tiene en algunas, por ejemplo, en esta de aquí, que me estaba dando 0,44, seguramente no tocaría ese diámetro de ese tubo, pero aquí, no sé cuál era que he pinchado, sí, por ejemplo, esta velocidad es 0,02. Ahí el agua no circula. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí que tengo que poner un remedio. ¿Vale? Entonces, por eso digo que eso ya es a juicio de cada cual. Es decir, vamos haciendo una revisión un poco de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Mirad cómo en todas las combinaciones, en ninguna de ellas, no hay ningún problema. ¿Lo veis? Siempre, bueno, ya aquí entraríamos ya en las envolventes, ¿de acuerdo? Pero que, fijaros que en todas ha sido un problema de velocidad menor de la límite, nunca mayor de la límite. ¿De acuerdo? O sea, velocidades pequeñas. Bueno, pues aquí lo tendría claro. Es decir, aquí voy a ir a un diámetro menor para ir consiguiendo mayores velocidades. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que a lo mejor llega un momento en el que el diámetro de la serie es el más pequeño y ya no puedo jugar con ese tema. Tendré que jugar ya con dar más presión para tener más historia. A lo mejor el aumentar presión para tener mayores velocidades. Lo que estoy consiguiendo es que algún nudo supere. Bueno, eso ya. Pero ese es el juego del programa. Ese es el juego del programa en el que yo me dimensiono. Aquí simplemente he calculado. Entonces yo ahora diría tramos
editar y yo pincharía y donde ponía un diámetro determinado, cambio tal cual, voy haciendo, vuelvo a calcular y voy haciéndolo. ¿Vale? O sea que eso yo creo que es muy sencillo, esto no tiene ningún problema y esto yo creo que es más que entendible, ¿eh? Y de esa forma, luego, bueno, pues me faltaría un poco, pues por ver, hay pequeños iconos, bueno, estaría en el menú, en archivo, tanto imprimir listados de obra y planos de la obra, aquí en imprimir listados y planos, o aquí por icono, veis, la impresora son los listados, el plotter son los planos, ¿vale? Pero que es exactamente igual, si yo voy por el menú, voy aquí, ¿vale? Listados de la obra. Bueno, pues no sé, si queréis ver, pues imprimir la memoria de cálculo, la instalación general, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, marcáis lo que queréis, oye, no quiero listar los tramos, los nudos, ¿no? Bueno, pues aceptamos. Primero se muestra en pantalla, ¿vale? Y ahí estáis viendo un poco todo el tema, ¿eh? ¿Vale? De todos los datos, mediciones, excavación, ¿ves lo que os estaba comentando? ¿Vale? Volumen de arena, zahorras, ¿eh? Vale, bueno, si imprimo directamente, impresora, y si no, exporto y ahí tenéis los formatos, ¿eh? Formato de texto, HTML, PDF, RTF, DocX, ¿vale? Como queráis. Y entonces lo que genero es un fichero, ¿eh? En vez de imprimir directamente en la impresora, ¿vale? Si queréis imprimir resultados de los nudos, caudal, altura piezométrica, presión disponible, bueno, pues ahí si queréis también vais viendo un poco, bueno, pues resultados, ¿vale? Y de la misma forma, en planos, bueno, pues para planos, me estáis preguntando que creo que habéis visto en alguna velocidad que podía ser negativa. Sí, puede ser negativa, ¿eh? Bueno, en definitiva, es por el propio cálculo de la oscilación, en definitiva. No, es como en el cálculo de alcantarillado también nos puede dar en un momento determinado pendientes negativas, con lo que el programa no va. Eso lógicamente lo tendremos que resolver. No podemos tener una pendiente negativa ni podemos tener una velocidad negativa, ¿eh? ¿De acuerdo? En todo caso, las velocidades siempre tienen que estar dentro de esos parámetros y tienen que estar dentro, por supuesto, positiva y dentro de un mínimo que hemos establecido de 0,5, en este caso, por ejemplo, entre el 0,5 o el 2, pero en todo caso siempre positiva, ¿vale? Bueno, decía que con el tema de la selección de planos, más, ¿vale? Puedo ver un plano para una combinación determinada, ¿vale? Puedo definirle qué es lo que quiero ver, pues voy a ver los nudos, referencia de los nudos, puedo incluso ver características, mirar aquí como en características de cálculo, bien para los nudos o bien para los tramos, pues por ejemplo, no sé, voy para un nudo a ver las características de cálculo y yo puedo decirle qué características tengo, pues puedo ver caudal, nivel de depósito, puedo ir marcando. Muchas veces lo que pasa es que el ir marcando todo puede darme que luego el plano sea elegible, pero bueno, yo voy a, para que veáis ahora un poco el tema de lo que voy sacando, incluso en las características de cálculo. Lo que pasa es que yo os aconsejo, de todas formas eso casi va a ser una necesidad del propio, vosotros mismos os vais a ver obligados a ello, es decir, el sacar más planos, no en un único plano, también dependerá muchas veces de la escala, y luego el que yo pueda trabajar más o menos ese plano, a la hora de editarlo. Si yo puedo mover textos para que no se superpongan unos sobre otros, no hay ningún problema en tener, pero tampoco es bueno abrumar, el llenar todo de muchísima información. Al final los planos, aunque no se solapen los textos, también es cierto que se hacen ilegibles, entonces, por eso digo que no es bueno llenar el plano de muchísima información. Es preferible sacar un plano con los datos de los nudos o tener unos datos determinados, sacar para tramos otros datos, no todo, depende lo estrictamente necesario. Por eso digo que eso también se puede meter luego en verde directamente las características del tramo en el propio tramo
o del nudo en el propio nudo, sino unos cuadros de características en el plano. Es decir, no tengo por qué tener en cada nudito, ¿eh? Yo puedo establecer un cuadro en el que ponga N1 tal, N2 tal, y tener unas especies de leyenda. Bueno, eso ya detalles constructivos tal cual, pero que al final son mucha la información que podemos meter y en lo que no. Yo, bueno, voy a dejar ahora para que veáis un poco el juego y veáis, bueno, pues ahí veis material, dimensión, velocidad, podríamos marcar, oye, quiero ver, pero no es necesario marcar la velocidad que tenemos en un momento determinado, en un plano de una instalación, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está la posibilidad y lo voy a marcar para que vayáis viendo, ¿vale? Bueno, pues aceptamos. Bueno, y ahí tendríamos a una escala determinada, ¿vale? Nos vamos a detalle y ahí tendréis los detalles. Lo que pasa, que esto es un poco lo que os estoy comentando, esto es lo que no tendría sentido de ninguna de las maneras, ¿vale? Pero bien es cierto que lo que os estaba comentando, el programa me permite editar, si edito el dibujo, pincho el dibujo, me ha salido una ventana en la que mirar, yo puedo modificar, yo puedo ir trabajando, ¿vale? Lo digo más que nada para que sepáis que esto yo puedo trabajar aquí o trabajar luego en el programa de dibujo que tengáis. ¿Vale? Bueno, estoy toqueteando por toquetear, pero que puedo trabajar aquí, ¿vale? En el momento en que esto ya aceptara, ¿vale? Eso se grabaría y ya quedaría, ¿vale? O cuando directamente tira el periférico que yo he seleccionado, ¿de acuerdo? Pues ya automáticamente, ya luego en el programa de dibujo que tenga, pues ya modificaré, terminaré de meter cajetines, historia, lo que queráis, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco el tema de la visión general. Por hacer algo rápido ya y por terminar, bueno, pues por poneros el ejemplo, si cerráramos este y entráramos, pero ya por terminar, de verdad, porque ya me están dando un poco, era una hora y ya me he ido, pero bueno, si entrara, por ejemplo, en el alcantarillado y me meto directamente, por ejemplo, para que veáis, en definitiva, además solamente de abrirlo, que estoy hablando exactamente de lo mismo, que estamos en lo mismo, ¿veis? El menú, el tipo, el DXF es del mismo, si os fijáis prácticamente era esa misma cuadrícula que teníamos, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el DXF. Bueno, no está ahora activo, por no buscarlo, ¿vale? Pero que el tramos, editar, nudos, los datos generales, veis aquí el editar hipótesis. ¿Qué hipótesis tenemos aquí? Pues fecales y pluviales, por ejemplo, las dos hipótesis que hemos generado. ¿Qué combinaciones vamos a hacer con ellas? Bueno, pues fecales, que estén solamente las fecales y no hay pluviales. En la otra combinación, fecales más pluviales, en el que están las dos. Bueno, pues son combinaciones distintas. Por eso digo que depende del programa, pues tendremos parámetros. Pues ahora en los datos generales, editar los datos generales de la obra, pues los límites, pues tendremos unos límites. ¿Veis? Ahora tenemos límites dependientes, ya no hablamos de velocidades, ¿vale? Bueno, aparte de velocidad máxima y mínima, pendientes máximas y mínimas. ¿Qué calados máximos podemos tener? ¿De acuerdo? Entonces, pero que en definitiva, ¿veis? Lo mismo. Ahora, otra nomenclatura para el tema de los nudos, pero que el programa es lo mismo, ¿vale? Y os quería mostrar esto para que veáis cómo, aparte, este programa lo que nos permite es otro menú que no tiene el de este, es el longitudinal, ¿vale? Entonces, aquí sí que me permite, ¿lo veis? Cómo yo puedo jugar, que por supuesto estas guitarras, estos longitudinales, se sacan luego en plano, cómo yo puedo jugar, ¿vale? Con los datos, ¿vale? Y yo puedo modificar desde el propio longitudinal profundidad de los pozos, profundidad o pendientes del tramo, modificando cotas, cómo puedo jugar con todos estos datos con el longitudinal directamente, ¿vale? Para que veáis la diferencia un poco de este programa con el otro, ¿vale? A la hora de calcular, a la hora de dimensionar, a la hora de sacar listados planos, todo es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea que eso en definitiva, ¿vale? Bueno, pues yo hasta aquí, de verdad que yo me gustaría estar 1 o 2 horas más o 3 días, pero esto era un poco el objetivo. Yo espero que, veo que hay alguna consulta por ahí, pero me están diciendo que corte ya de verdad, porque hay otra presentación ahora. Yo tomamos notas ahora para ponernos en contacto con vosotros. Cualquier otra duda, yo os digo que surjáis o si os ponéis a utilizar el programa, pues nos la vayáis pasando. Y bueno, simplemente espero que os haya servido. Me gustaría también, si me queréis hacer cualquier comentario, que siempre nos ayuda, si os ha gustado, si no os ha gustado, si he sido claro, no he sido claro, si os gustaría ver, pues,
más tiempo, menos tiempo, lo que sea, cualquier comentario en definitiva nos ayuda. Yo simplemente eso, ya agradeceros vuestra atención y hasta la próxima. Venga, un saludo.